Vamos a abrir nuestras Biblias, primeramente ahí en la tercera carta del apóstol Juan. La tercera carta está delante de Santiago, recordando que el apóstol Juan escribió el Evangelio de San Juan, escribió las tres cartas, primera, segunda y tercera carta de Juan, y también escribió el Apocalipsis. Fueron cinco los libros que escribió Juan el apóstol. Y dice la bendita palabra del Señor en el capítulo 1, versos 1 y 2. Y es Juan el que hace la referencia de sí mismo, llamándose o autonombrándose el anciano. Recordemos que para estas alturas todos los discípulos ya habían muerto, excepto Juan, a quien se le concedió llegar hasta la vejez. Y él hace referencia de sí mismo aquí diciendo: el anciano Gayo, el amado, a quien amo en verdad. Alguien que estaba sirviendo al Señor era este Gayo, y el apóstol Juan le escribe esta carta, lo que vemos es con mucho amor: a quien amo en la verdad. Está diciendo: a quien amo en Cristo. Y entonces hace una reflexión: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, estamos iniciando un año en el que nuestros más sinceros deseos siempre son de prosperar. Nuestros más sinceros deseos siempre son de hacer algo que no hemos podido hacer. Y como decía el hermano Marco el domingo, todos empezamos con la dieta, ¿no? Queremos bajar lo que ya nos comimos en estos 2 meses que ha sido de puras fiestas, ¿no? Entonces, uno de nuestros propósitos aquí está muy firme: yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan está poniendo una condición: Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios va a cuidar de tu salud, así como prospera tu alma. Y gloria a Dios que nosotros tenemos la oportunidad de venir cada martes y congregarnos, escudriñar la palabra y cantarle al Señor. Estamos edificando el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así que, hermanos, este año que recién inicia, pues que sea de mucha bendición para todos, especialmente pues en lo espiritual, ¿verdad? En el área, en el crecimiento, para que todos estemos en unidad, como dice Juan, que todos seamos uno, como el Padre y Él son uno, hermanos. Así que apréndete esto: yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la condición. Y bien, hermanos, pues mañana, el próximo domingo, tenemos nosotros allá en la cumbre, tenemos uno de los 2 mandamientos, una de las 2 ordenanzas que Jesús instituyó. ¿Alguien puede decirme cuáles son esas 2 ordenanzas? Una es el bautismo. Jesús ordenó en Mateo 28 ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y la segunda ordenanza cuál es? La mesa del Señor o la Santa Cena. Y respecto a esto, nosotros vamos a hablar el día de hoy, haciendo referencia a lo que es la mesa del Señor o la Santa Cena. Y les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Corintios 11. Primera carta del apóstol Pablo a los de Corinto, en el gentilicio llamado Corintios, y va a ser en el capítulo 11, en el verso 23. Antes vamos a escudriñar y nos vamos a preguntar a nosotros mismos: ¿qué es la mesa del Señor o qué es la Santa Cena? Hacemos esta pregunta porque muchos han distorsionado la mesa del Señor.
La Iglesia Católica ha hecho algo que se llama la transustanciación. ¿Y qué es la transustanciación? Es cuando la materia se hace el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¡Wow! Opera un milagro, hay una magia, que de un pedazo de pan, un pedazo de harina, se vuelva el cuerpo de Cristo. Porque ellos así lo manejan, ellos así lo dicen. Cada que tú participas de la comunión, de la hostia, estás comiéndote una parte del cuerpo de Cristo. Eso es, así se llama, la transustanciación. Y cuando bebe de la copa, está bebiendo de la sangre de Cristo, porque para ellos, en ese momento que elevan las manos y ponen así la hostia, ahí se convierte en un acto milagroso que solamente ellos pueden hacer. Se convierte el pan, se convierte en el cuerpo, y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Eso se llama la transustanciación. Es un acto que pues, difícil o imposible de creer. Derivado de eso y de las instrucciones de la Santa Cena, en el cual comemos nosotros de manera simbólica un pan y de manera simbólica tomamos una copa de vino, haciendo referencia al cuerpo y a la sangre de Cristo, se ha argumentado que si somos caníbales, o que si aún mismo la Iglesia Católica es caníbal cuando está comiendo gente. ¿Sí? Entonces vamos a definir bien qué es la mesa del Señor, qué es la Santa Cena. La Santa Cena es una ordenanza dada por Jesús para recordar su sacrificio. Cuando esta Santa Cena se celebró en Mateo, en Marcos y en Lucas, hace referencia, dice la Escritura, a hacer memoria de mí, de su sacrificio. Y es por eso que la Santa Cena es una ordenanza que nos dio Jesús para recordar su sacrificio. Y siendo una ordenanza, esto se constituye para nosotros un paso de obediencia. No puede haber un cristiano que no se haya bautizado, y no puede haber un cristiano que no participe de la Santa Cena. Estos son dos cosas que Él ordenó y que nosotros como cristianos debemos de cumplirlas. ¿Qué es aparte de la Santa Cena? ¿Qué más viene siendo? Viene siendo un acto de comunión del hombre con Dios. Porque lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo para los hombres como el bautismo. El bautismo es la confesión pública de nuestra fe, es la declaración de que yo he creído en Cristo. Pero aquí, en la Santa Cena, es un memorial del sacrificio de Cristo, por lo tanto es un acto de intimidad, un acto de comunión que tenemos nosotros con Dios. Hermanos, esto es un privilegio. Verdaderamente así lo instituyó Jesús y así lo hacemos nosotros en la memoria de Él. Y es un privilegio, hermanos. Millones de personas no pueden participar de esto porque no tienen la sangre de Cristo, porque no son hijos de Dios, porque no han sido redimidos. Pero algo muy importante, hermanos. Cuando Jesús ahí en Lucas 22 mandó a sus discípulos, dice que los mandó para preparar la cena, para preparar la Pascua, y Jesús dijo estas palabras en Lucas 22, no lo busquen, yo se los voy a leer. Jesús dijo en Lucas 22, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Es decir, he deseado mucho comer esta Pascua porque va a ser la última antes de que yo vaya a la cruz. Porque os digo una cosa, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y dice la Escritura en el verso 17 de Lucas 22, que habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo una cosa, no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Amén. O sea, este acto glorioso que nosotros estamos celebrando cada domingo a principios de mes, no lo vamos a volver a celebrar hasta que Cristo, lo vamos a celebrar hasta que Cristo venga y será en su gloria. Por lo que ahora es un memorial, es un recordatorio, es algo que debemos instruir a nuestros hijos
como los judíos instruyeron a los suyos en la Pascua. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros ya no celebramos la Pascua? ¿Alguien podría dar una respuesta? ¿Por qué nosotros no celebramos la Pascua? Porque aquí mismo dice, en el verso 20, en el capítulo 22, verso 20, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hermanos, a partir de la Santa Cena que instituyó Jesús, se dejó de celebrar la Pascua. Así que nuestra Pascua es Cristo. La cena, la mesa del Señor es nuestra Pascua con Cristo, hermanos. Amén. Ahora, ¿de qué pacto estamos hablando cuando dice aquí, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre? Cuando vamos a Jeremías 31, ahí encontramos las palabras de Dios cuando dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Está hablando de este pacto. Jesús está hablando de este pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hasta antes de Jesús, el pueblo hebreo se regía por una ley, por unos mandamientos, por unas tablas, por algo que le fue dado a Moisés. Hasta antes de Jesús, la ley era el argumento oficial para estar delante de Dios, cumplir la ley. Y ahora Jesús está diciendo que Él celebra un nuevo pacto, donde dice que les daré mi ley en su mente. Ninguno de nosotros tuvo que aprenderse los 510 mandamientos que manda en la ley judía. Solo necesitamos aprender los 10 porque en ellos están todo. El top 10 de los mandamientos, el resumen de los mandamientos está en los primeros 10 mandamientos que Dios dio. Los primeros 4 tienen que ver con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tener dioses ajenos, santificar las fiestas. No, perdón, están enviando un mensaje aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no les vas a honrar. Y el versículo completo dice, increíblemente en el catecismo, los que fuimos católicos un tiempo, nos aprendíamos el catecismo y el catecismo dice, amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. ¿Sí? Y el segundo mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni les honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la 3ª o 4ª generación, y hago misericordia a millares que enaltecen mi nombre. ¿Cómo a los 7, 8 años pudiste aprenderte eso? Por eso te lo sintetizaron y te dijeron, amar a Dios sobre todas las cosas. Y los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Tienen que ver con que todos ellos tienen que ver con Dios. Pero el resto, los 6 mandamientos restantes, tienen que ver con el hombre. Esos están en Éxodo 20, hermanos. Génesis, Éxodo, aquí está. Y los vamos a repasar, ya que estamos aquí aprovechando. A eso hemos venido, ¿sí? Dice el primer mandamiento de nuestras Biblias. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Verso 7. Verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Ya estoy en el 4, perdón. Ya me brinqué. 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 3er mandamiento, que tiene que ver con Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 4º mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos 4 tienen que ver con Dios. Los restantes 6 tienen que ver contigo, tienen que ver con el hombre. Y dice, 6 días trabajarás y harás toda tu honra. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. 6º mandamiento, no matarás. 7º, no cometerás adulterio. 8º, no hurtarás. 9º, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, hermanos, a partir de que se sustituye la Pascua, se sustituye la ley. Y ahora nosotros somos salvos por gracia, no por guardar la ley. Y la Santa Cena significa que nosotros ya no tenemos que celebrar la Pascua. Nosotros no tenemos que recordar cuando salieron de Egipto, porque esa era la Pascua, un recordatorio cuando Dios los libró de los egipcios. Y eso era la Pascua. Nosotros ya no tenemos que recordarla. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? El sacrificio de Cristo. Porque Él dijo, cada que coman de este pan y cada que beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Así que la Santa Cena significa la sustitución de la Pascua. Y aunque la Santa Cena se celebró entre Jesús y sus discípulos, y razón de ello hay en Mateo, en Marcos, en Lucas, al que doctrinalmente le fue revelada la doctrina de la Santa Cena o de la mesa del Señor, fue a Pablo. Y Pablo no anduvo con Jesús, es el último de los apóstoles, pero a él le fue revelada la doctrina. Y es por eso que nosotros siempre que participamos de la mesa del Señor en la iglesia, abrimos Corintios 11, que es donde está el mandamiento. ¿Sí? Muy seguramente, ¿por qué se le dio a conocer a Pablo? ¿O cuándo se le dio a conocer a Pablo? Recuerden que en 2 Corintios 12, en los versículos 2, dijo Pablo, yo no sé si en la carne o en el espíritu, pero yo estuve en el tercer cielo. Yo no sé, o en la carne o en el espíritu, pero me fueron reveladas cosas que son inefables, o sea, no las puedo comunicar, no las puedo pronunciar. Y para que no me exaltase de todas las cosas que me fueron reveladas, me fue dado un aguijón en mi carne. Muy seguramente ahí le fue revelada la doctrina de la Santa Cena, de la mesa del Señor, al apóstol Pablo. ¿Sí? Y nosotros pues ahora entendemos que esto es simbólico. No es el pan que se vuelve el cuerpo, no es el vino que se vuelve la sangre. Esto es simbólico, es un memorial de la muerte de Cristo. Amén. No hay transustanciación, no hay canibalismo, no hay nada de magia, no hay poder, no hay efectos. La Santa Cena no te va a quitar los pecados ni te va a poner bien delante de Dios. Tampoco te salva, no vas al cielo por comer el pan y el vino. Solamente es un memorial que nos recuerda el sacrificio del Señor. Y Él ha instituido que lo hagamos con cierta frecuencia. Es para recordatorio a las generaciones. Hay quienes lo hacemos cada mes, como en la cumbre. Hay iglesias que lo hacen cada 8 días. Hay iglesias que lo hacen una vez al año. No hay, así como no hay una referencia de cada cuánto lo tienes que hacer,
Tampoco hay una referencia, y muchas veces para quienes lo tengan que hacer, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Así que, hermanos, esto fue escrito a los de Corinto, a los de Corintio, y cuando en el pasado se decía, vente, vamos a corintiar, ¿a qué creen que hacía referencia? Cuando se decía, vente, vamos a corintiar, era como decirle, vente, vamos a parrandear, porque Corintio era una ciudad de pecado. Corintio era una ciudad en la que se comercializaban muchos de los productos, y llegaban barcos y llegaba gente extranjera y había mucha diversión. Era por compararlo, era Las Vegas de aquel tiempo, era Corintio. Y es a este pueblo en donde Corintios 11 le dice aquí el Señor Jesús para instituir la Santa Cena, la Cena del Señor. Dice en Corintios 11, vamos a leer, dice el apóstol Pablo en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Instrucción 1, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amén. Así pues, todas las veces que coméis este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa es la instrucción. Eso es lo que nosotros teníamos que hacer. ¿Qué pasaba en Corintio? ¿Y qué pasa hoy todavía en nuestras iglesias? ¿Qué pasaba? Tendríamos que ir un capítulo antes, unos versículos antes, ahí en el verso 17. El encabezado nos dice que había abusos en la cena del Señor, porque el apóstol Pablo los exhorta y les dice que para esto se congregan. No os alabo en estas cosas. Dice, verso 17, pero al anunciaros esto, ¿qué sigue? No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Dice, pues en primer lugar, cuando nos reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Hermanos, para muchos la Santa Cena se había convertido en la oportunidad de ir y atascarse de comida. Seguramente algunos ni comían esperando a que llegara la Santa Cena. Para otros era la oportunidad que tenían para embriagarse porque no había límites. Y entonces comían y bebían hasta hartarse. Y es por eso es que aquí el apóstol Pablo les dice, tengo algunas cosas. Lo primero que tengo es que hay divisiones. Y en el capítulo 1, los de Corintio habían dicho, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Estaban divididos. Pero ahora la división había calado más. Había una división entre pobres y ricos, entre el que llevaba de comer mucho y llevaba algún platillo suculento o ¿cómo le podemos decir a un platillo caro? ¿Mandé? Un platillo caro, o sea, unos llevaban pan y llevaba mojarras, para compararlo, dice. Y esto es lo que dice Pablo. Dice, hay divisiones y lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Verso 20, pero cuando os reunís vosotros, esto no es comer la mesa del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Casi habían hecho un buffet en el que la gente iba y se servía, tenía hambre y empezaba a comer. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena, es lo que dice el Señor, el apóstol Pablo. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. La Santa Cena no fue para embriagarse, no fue para hartarse de comida. La Santa Cena fue instituida como un memorial para recordar el sacrificio de Cristo. Y entonces el apóstol les hace un reclamo. Pues ¿qué no tenéis casa?
en la que podáis comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios haciendo estas cosas? ¿Por qué avergonzáis a los que no tienen nada? Porque muy seguramente alguien llegaba con un arrocito o alguien llegaba con sus frijolitos y otro salía con sus camarones al ajillo, presumiendo que él tenía capacidad para hacer más. Mientras alguien llegaba con su agüita de Jamaica o de horchata, otro llegaba con sus botellas y sus cartones de cerveza, como si estuviesen en el mundo. Por eso Pablo dijo: en esto yo no os alabo. Discúlpeme, yo no estoy de acuerdo en esto, es lo que le está diciendo, ¿sí? Porque hay divisiones entre ricos y pobres, hay divisiones entre los que llevan mucho a poquita, o mucho y poca comida. Hay divisiones entre el pobre y el rico. Y entonces Pablo dice: en esto yo no os alabo. ¿Es esto la cena del Señor, hermanos? De ninguna manera. Gracias a Dios que nosotros tenemos una manera sana de celebrarla. Lo celebramos con una copita, que es un jugo, y la celebramos con una galletita. Hay iglesias a las que yo he estado, he ido a compartir, y me toca la Santa Cena, que celebran la Santa Cena, y la hacen en una copa grande, en un bol de esos de chocomileros, y se la pasan entre todos. Y alguien que la va pasando le va limpiando con el pañuelo y se la da a uno. La limpia y se la da a otro, se la da a otro. Pero al final, el que la repartió, bien dicen que el que reparte y comparte le toca la mayor parte, se empina toda la copa lo que le queda. Eso no es la Santa Cena, ¿no? Para él. Pero pues lo quieren hacer lo más apegado y es vino de veras, ¿eh? O sea, está bien. Pues nosotros tenemos la costumbre diferente, una galletita y un poquito de jugo. Es un memorial, estamos recordando. Hermanos, vamos ahora al punto importante de nuestra plática de hoy. Yo en lo personal, hermanos, he visto que muchos de los hermanos de la iglesia La Cumbre, cuando participamos de la mesa del Señor, no se ponen de pie, se quedan sentados. Muchos, podría decir que la mitad de la iglesia. Y esto me preocupa y por eso es que hemos decidido tomar este pasaje el día de hoy, porque el próximo domingo vamos a celebrar la mesa del Señor. Y yo no quiero que ustedes tengan dudas acerca de quiénes pueden tomar la cena y quiénes no la pueden tomar. Hace poco le dije a un joven: ¿tú por qué no tomas la cena? Y me dice: es que no estoy bautizado. Ah, bueno. Y es lo que venimos a aclarar en esta noche. Y le pregunto a él: ¿y cuántos años tienes de cristiano? No, pues tengo tantos años. Entonces, la Biblia no establece aquí requisitos, ¿eh? No dice que seas bautizado, no dice que estés sirviendo, no establece requisitos. El requisito es que seas creyente. Y algunos parámetros que pone aquí en cuanto a los que la toman de manera indigna o de los que deciden no tomar la Santa Cena. Dice el verso 27 del mismo capítulo 11: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es estar indignamente? Aquellos que no son dignos de participar. Y hace referencia específicamente sobre los no creyentes. Muchas veces llevamos un invitado a la iglesia y viene la Santa Cena y lo dejamos que participe. Nuestros hijos no han hecho su confesión de fe, no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y los dejamos que participen de la Santa Cena. El tomar la Santa Cena de manera indigna es que tú no crees en Cristo. Tú no estás haciendo un memorial de su muerte a través del pan y del vino. Tú no estás recordando su sacrificio. Para ti solamente es comer. Y el tomarla de manera indigna es que no eres creyente. Y si no eres creyente,
no la puedes tomar. Con la mayor diplomacia posible le tienes que decir a la persona que te acompañó ese día: discúlpame, esto solamente es para los miembros de la iglesia. Sí. Tal vez en otra ocasión lo puedas hacer. Hoy no puedes hacerlo. Porque dice la Escritura que aquel que come y bebe de esta copa de manera indigna, juicio come y bebe para sí. Eso es como si nosotros estamos celebrando aquí nuestra Santa Cena y viene el de la esquina o el de allá o el de allá abajo, que no es creyente, y le compartimos y lo dejamos que coma y beba. No sabe lo que está haciendo y está comiendo para él, porque toma esto con burla. Está comiendo juicio y bebiendo juicio para él. Así lo dice la Escritura. Y entonces dice aquí que indignamente también es estar en adulterio, en fornicación, en pecado, robar y mentir. No estar dignamente delante del Señor. Es una de las causas por la que muchos no participan de la Santa Cena, porque se sienten indignos. Pero aquí en el verso 28, a todos los cristianos nos dan una instrucción y dice: por tanto, pruébese cada uno, o sea, haz un acto de arrepentimiento, haz un acto en el que le pidas perdón al Señor en ese minuto o 2 o 3 minutos que tienes antes de que llegue la copa y el vino a tus manos. Pruébese cada uno. Haz un análisis de tu posición delante de Dios. Y así mismo, y entonces da la instrucción después de haber sido probado. Porque todo cristiano, cuando es probado, ves arrepentido. Y entonces te da una instrucción. Y así mismo, coma así del pan y beba de la copa. Verso 28, lo voy a repetir. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermano, no es para que te quedes agachado, no es para que escondas la cabeza como un avestruz que cree que escondiendo la cabeza el cuerpo nadie lo va a ver. Se le ve todo el cuerpo al avestruz cuando esconde la cabeza. Y así dice: pruébese cada uno y así mismo coma y beba. Porque si ya te probaste, estás arrepentido. Pero si no te probaste, entonces sigues estando indigno. A eso llama a Dios a través de la Santa Cena, en el verso 28, a una reconciliación, a un arrepentimiento genuino, sincero. Y muchos dicen: no, es que no estoy casado, entonces no la puedo tomar. Entonces, ¿qué haces aquí? Si estás indigno, no esperes que Cristo venga por ti. No es así, hermanos. No es así. Si es verdad, hay que arreglar nuestra situación, hay que arreglar nuestra condición para estar bien delante de Dios. Sí, pero tenemos una esperanza nosotros. Nuestra esperanza es Cristo. Entonces, si esta es una ordenanza de Cristo, yo la tengo que obedecer. Es una orden que Él dio. Entonces, ¿qué queremos hoy, hermanos? Que no haya dudas en ti cuando vayas a participar de la Santa Cena. ¿Crees en Cristo y no te has bautizado? Participa de la Santa Cena. Y hazte el propósito de bautizarte en cuanto haya bautizos. Anótate ahí y toma la clase del bautismo. Para que sepas que de las 2 ordenanzas que dio Jesús, pues las cumplas. Jesús no dio 510 mandamientos como en la ley mosaica o en la ley de los judíos. Solamente dio 2. Bautizo y Santa Cena. Un memorial de mí. ¿Te imaginas? 2 mandamientos. A ver, hay quienes no cumplen ni uno. Pues entonces, ¿qué clase de cristianos somos? Entonces, hermanos, que no haya duda. Por tanto, pruébese cada uno, haga un análisis de su vida y así mismo coma y beba de la copa y así mismo pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
la advertencia, que el que come y bebe indignamente, la palabra que sigue, hermanos, esta palabra es la que nos confronta, sin discernir, sin poder evaluar lo que está bien y lo que está mal. Discernir es esa capacidad que tenemos para poder distinguir lo falso con lo verdadero, para poder distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Discernir es saber lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Y es aquí cuando nos dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin saber qué está bien y qué está mal, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, dice aquí que en la iglesia de Corintios había muchas divisiones, muchas divisiones, muchas. Y era una iglesia de la cual Pablo os alababa porque tenían todos los dones, no os hacía falta ningún don. Pero ahora sí, Pablo, cuando trata este asunto de la Santa Cena, dice, no os alabo en estas cosas, no los alabo, porque eso que están haciendo, embriagarse, comer anticipadamente, hartarse de comida, por esa razón, y porque hay muchos que de manera indignamente participan de la mesa del Señor, hay muchos enfermos y débiles entre vosotros, y muchos ya se adelantaron. Cuando la palabra dice duermen, es que ya se murieron. Muchos ya se murieron y no pudieron ser reconciliados. Sí, pues, el verso 31 del capítulo 11 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviese hambre, coma en su casa. Antes llevaban un pan grande y te ponían el pan grande y tomabas un poquito del pan y ese era tu mesa, tu pan. Pero, hermanos, sorprendentemente, había quienes se llevaban un pedazote del pan, lo tomaban así como en un tamaño grande. O sea, yo no sé si por ignorancia o por hambre, pero aquí la Biblia dice, si alguno tiene hambre, pues coma en su casa. Sí, pues para que no nos reunamos para juicio. Porque, ¿se acuerda, Chentita, Luisa? Como antes era, no te daban una galletita, un pan que llevaban las cotelas y ahí te pasaban el pan, pero cuando tú lo sirves, no, hombre, casi medio bolillo se llevaban, o más de medio bolillo, ¿eh? Sí. Entonces, hermano, ¿qué queremos? Que esto sea claro para nosotros, hermano. Se anuncia, ¿quiénes van a participar de la Santa Cena? Ponte de pie y haz un análisis. Dice aquí la Escritura, pruébese cada uno de nosotros a sí mismo y coma y beba. Esa es la instrucción. No te manda a quedarte sentado, no te manda a no participar de la cena, te está mandando a participar de la Santa Cena, solamente que te pruebes. Pero si tú decides seguir con tu pecado, tú decides seguir con tu vida, no te pares, porque eso es tomarla de manera indigna. Solamente que tú has decidido, como dice Deuteronomio 28, yo he puesto el bien y el mal. Escoge el bien para que vivas y no el mal para que mueras. Esa es la condición, hermano. Estamos ofendiendo a Dios. Entonces, hermanos, esta es una de las cosas que a mí en lo personal me preocupa como iglesia. Y es por eso que hemos tocado este punto, hermanos. Porque si alguien tiene alguna duda en particular o alguien quiere arreglar alguna situación en particular, yo estoy dispuesto a escucharles, hermanos, y aconsejarles de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, es verdad, aquí hay muchos que no se han matrimoniado y, hermanos, que sea ese uno de nuestros propósitos de este año,
y hacer unas bodas colectivas e ir todos al altar, todos, los papás, los hijos ya con sus esposas, todos, porque necesitamos romper ese molde. Ese es un molde que se reproduce aquí, en Dos Ríos. Los papás no se casaron, los hijos no se casaron, y seguramente tus nietos o los hijos de tus hijos tampoco se van a casar, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que romper, hermanos. La primera institución que el Señor creó fue el matrimonio. Fue el matrimonio. Y hay que pactar delante de Dios, delante del Señor. Entonces, hermanos, rogamos a Dios, nadie se sienta ofendido, no estamos hablando de nadie en particular, no se sientan ofendidos, es una cuestión general, ocurre en la cumbre, media iglesia no se levanta, media iglesia se levanta a participar de la mesa del Señor, siendo esto una ordenanza. El gobierno nos obliga a pagar impuestos. ¿Y qué pasa cuando tú no pagas impuestos? Te embargan, van por ti, te embargan. Es más, hoy en día, como la facturación es electrónica, si no estás al día no puedes facturar, entonces no puedes vender, no puedes cobrar. Así, el gobierno te bloquea tu negocio. Dios no es así. Dios es misericordioso, Él es paciente, dice Pedro. Él ha demorado su venida porque es paciente, esperando a que el mundo se arrepienta. Él es paciente, hermano. No lo provoquemos. No lo provoquemos, porque aquí dice, claramente dice, hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y algunos ya hasta se adelantaron, ¿sí? Porque anduvieron en una vida indigna. Que uno de los propósitos ahora de este tiempo que estamos viviendo sea guardar nuestra santidad, hermanos. Y nuestra santidad es por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que decimos y por lo que hacemos. Recuerda, lo que oigo, lo veo, lo hablo, lo escucho y lo hago, eso debo guardar mi santidad, hermanos. Dios les bendiga. Hoy, gracias a Dios que nos permite ver este tema. Es duro, pero es necesario, hermanos. Es como la corrección de los padres hacia los hijos. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos.